es esa nueva amenaza? Bueno, primero hay que ver las diásporas que hay de, digamos, musulmanes en los Estados Unidos. En el caso, digamos, con Bélgica, hay un gran número de marroquíes, como los hay en España. Aquí en los Estados Unidos, en Michigan, hay etíopes mayormente. Y en México también hay varias migraciones históricas. Y cuando estamos hablando no únicamente de árabes, hasta los libaneses en Cuba, en Puerto Rico, en la costa de los Estados Unidos, las Ayalay se asocia mucho a los libaneses. O sea que tú tienes que darte cuenta que hay condiciones preexistentes, o sea que ha habido diásporas de musulmanes en todas partes y México es un lugar obvio. Y sería obvio porque es la frontera con Estados Unidos. O sea que es una doble amenaza con la insinuación de que por aquí vamos a entrar con darnos acceso a los Estados Unidos. ¿Qué piensas, Wilfredo? Y esta pregunta te la he hecho en el pasado. Y me habías dicho que no, pero te la voy a repetir. Ha habido información, trascendió información en un momento de que habría grupos terroristas, no se identifica de qué organización, que habían estado entrenándose cerca de la frontera. No, hasta ahora no nos ha llegado información, por lo menos pero ¿has escuchado esto tú también? Lo he escuchado no de fuentes fiables, ¿verdad? De rumores, no, por ejemplo, de las reuniones que nuestra comunidad sostiene periódicamente con las agencias del orden público o con la Fiscalía Federal. A veces comparten algún tipo de información para estar alerta específica, a veces en términos generales. Esa no ha llegado de una fuente que yo pueda citar como confiable. Los grupos terroristas, Félix, se nutren precisamente de infundir terror. Y cuando hacen este tipo de amenazas como esta que hemos visto, es precisamente para mantener al vilo, para mantener con miedo, para mantener fuera de su rutina normal la más cantidad de personas y las enfoquen su atención en ellos, porque de otra forma no ganan la atención. La atención la van a ganar solamente en la medida que puedan hacer este tipo de amenazas, en la medida que se pretendan hacer omnipresentes. Mira como el video precisamente. Ahí está el grupo de las 60 banderas de las que hablábamos anteriormente. Y ese mismo video muestra, haciendo alarde desde el tamaño del territorio que controlan y lo comparan con otros países, pero el territorio que controlan en realidad será en más de un 90% desierto. No solo climáticamente, sino desierto de personas. Ahora que hablas del territorio que controla, leí un artículo hace 3, 4 días atrás en El País específicamente, que decía Estado Islámico, y después decía no es ni Estado ni es islámico. ¿Lo compartes? Muy bien, está magnífico. No es Estado de verdad, porque en realidad hace falta otros elementos para constituir un Estado. Sí tiene muchos elementos de lo que en ciencias políticas se estudia que constituye un Estado. Hay unas fuerzas del orden público, hay sistema de justicia, hay sistema de educación, hay un sistema político en orden, y en ese sentido va a ser un Estado. No es Estado porque no hay reconocimiento de la más mínima comunidad internacional y ni lo va a tener. Y en ese sentido pues le falta ese elemento principalísimo de que sea reconocido por otros como Estado, y nadie lo reconoce. Y mucho menos islámico, porque ya hemos discutido a través de los años cómo este terror, el crimen, la manera de actuar, la manera de conducirse en los asuntos oficiales y no oficiales, y en los asuntos religiosos, en nada se vincula al ideal del Islam, ¿verdad? Pero sabemos que es la bandera que levantan, precisamente la bandera que estás viendo en pantalla ahora, detrás de ti, es la bandera donde está precisamente escrito, no hay Dios sino el único Dios y Mohammed es profeta de Dios. Y esa es la bandera que precisamente levantan tratando de proyectarse como unos representantes legítimos de la religión. Ahora que hablábamos ni Estado ni islámico, hablando del mundo musulmán, conversaba hoy, hace un par de horas aproximadamente, con alguien que me comentaba eso y te lo quiero preguntar. ¿Por qué si los musulmanes en general están en contra de ese tipo de radicalismo, no ha habido ningún manifiesto, ninguna manifestación condenando todos estos actos? Sí, yo invito, qué bueno que traes eso a colación, porque aprovecho e invito al público a que busque en Google ahora mismo condenas de comunidades musulmanas en el último ataque en París y van a ver no una ni 100, miles de entradas, porque organizaciones académicas, religiosas, países oficialmente han condenado. Países oficialmente. Países oficialmente han condenado y se han solidarizado con Francia, aún del Medio Oriente, ¿verdad? Y países musulmanes, de mayoría musulmana.
Lo que sucede es que eso no es la noticia. La noticia es el muerto en las calles de París. No es el país o la organización musulmana que condene el ataque terrorista. Y por eso hay una falsa impresión en el público general de que no se está alzando el mundo musulmán a condenar estos hechos y los otros hechos previos terroristas, cuando en realidad lo condenamos más que nadie, porque la principal víctima, ISIS ha matado a más musulmanes que gente de otras religiones. A diario mata a musulmanes, viola a musulmanas, mata a ancianos, daña mezquitas, daña centros de cuidado de niños. Y esos crímenes, los más atroces que ha cometido ISIS, al piloto que quemó vivo era un piloto musulmán jordano. Esta gente no tiene religión a la hora de cometer atrocidades y infundir terror. Y eso es lo que tiene que tener el público meridianamente claro, que la principal víctima doble, porque somos las víctimas directas de sus crímenes, mas somos las víctimas precisamente porque da la impresión general de que la comunidad musulmana y el Islam en alguna forma condona este tipo de conductas. Octavio. Mira, ponte a pensar, el reporte del 2014, hubo ataques en 64 países, así que qué diferencia hay entre ellos digan 60 claro, y en realidad estuvieron 64. Fíjate cómo está tergiversada la noticia, que per cápita murieron más gente a manos de Boko Haram, que se declaró parte del califato, que han muerto en el califato propiamente en Siria. Sí, lo que pasa es que ISIS lo ha hecho de una forma muy mediática. Exactamente. Entonces, cuando tú estás hablando, y deja a ISIS al lado, las muertes, cuando había en las Balcanas un problema entre la descomposición total de Yugoslavia y eran blancos y se estaban matando musulmanes y cristianos, eso era noticia, pero nadie habló de Ruanda, nadie habló, en otras palabras, ¿dónde está el enfoque de la noticia? Para mí, tan peligroso es el califato islámico aquí, como lo es en Nigeria, como lo es en Libia, como lo es en todos los lugares donde existen ahora estos supuestos en el Sinaí. O sea, esa es la verdadera amenaza, que es mundial. Y está tirando los objetivos blancos, que eso es el enfoque de lo que estábamos hablando hoy. Que si puede haber un ataque, sí lo puede haber, pero hoy por hoy se hace más fácil hacerlo en todos estos países que aquí en vez de los Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de Israel. Alertó a Alemania sobre un inminente atentado terrorista que iba a ocurrir el día 13, viernes 13, fue lo de París, el 17. Iba a ser ese partido entre Alemania y Holanda, y Israel los alertó de que había una inminente amenaza terrorista en ese juego deportivo y se suspendió. ¿Qué más se sabe de eso? Bueno, en aquel momento eso fue debido al chat, o sea que hubo intercepciones de comunicaciones y ahí se hizo, efectivamente, se sacó a todo el mundo del estadio y no hubo bajas. Encima de todo había más redoblado a la guardia, dado los incidentes que habían ocurrido 4 días anterior. Y se estaba tratando de vincular si era la misma gente que había cruzado fronteras y tratado de hacer esto en Alemania, que era uno de los objetivos donde más de 800.000 refugiados supuestamente se van a trasladar. O sea que no ha habido mucha más información de lo que ocurrió, pero Israel ocasionalmente ha alertado a muchos otros países de la posibilidad de un atentado. Vamos ahora con otro tema. Vamos a hablar hay una crisis entre Turquía, Rusia, y Rusia bombardea un convoy, eso es en Siria, muy cerca de lo que es la frontera con Turquía. Hay 7 muertos según los reportes. Inclusive se dice que puede haber sido un convoy de ayuda humanitaria. Sí. Hoy estaba viendo precisamente yo un video que estaban mostrando y se circuló entre la comunidad musulmana, donde uno de esos convoyes no eran camiones tanqueros de gasolina o de combustible, sino camiones de carga, y la mayoría de ellos tenían productos agrícolas. Una pena, porque es que sabemos que donde quiera que están cayendo la cantidad de bombas y cantidad de explosivos, es ilusorio pensar que desde que Rusia inició sus operaciones no han muerto cientos de personas inocentes, cientos, porque son bombas lo que están tirando, y por más precisas que sean, son bombas con un poder increíble que se llevarán los objetivos, pero yo estoy seguro que los que sean, desde que Rusia inició sus operaciones, han muerto miles de víctimas inocentes. Este episodio se registra en medio de esa tensión de la que hablaba anteriormente. Déjame aclararte algo que te acabo de decir, Wilfredo. Primero, Rusia no está usando bombas dirigidas, está usando todo el arsenal de bombas viejas, imprecisas, y encima de eso lo está usando con bombas racimo, que son delitos de deshumanidad. En otras palabras, está atacando lo mismo que estaba haciendo el gobierno sirio, panaderías,
en la hora que va la gente a buscar los comestibles del día. La gente se olvida que hay gente en partes del mundo que va a comprar la comida del día. No es como aquí que tenemos un supermercado y nos abastecemos por una semana. Eso mismo ha estado haciendo el gobierno ruso con sus aviones todo este tiempo. Y hay una gran baja de civiles sirios. Por eso atacaron unos aviones con comestibles. Pero como tú dijiste, es un knee jerk, o sea, una reacción inmediata a lo que ocurrió con el avión. Por eso es también que Turquía reaccionó como reaccionó, porque hay una serie de ciudadanos turcomanes que se identifican con la cultura turca, que están resistiendo al régimen de Bashar al-Assad, que están refugiándose precisamente en las áreas que estaban sobrevolando estos aviones rusos. Por eso es que no tuvo la tolerancia que se esperaba por parte de Rusia, Turquía, y les atacó, ¿verdad? Porque tiene unas personas que muy bien podrían ser objetivo militar de los rusos. Octavio, Wilfredo, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Igualmente para ti, feliz Día de Acción de Gracias también. Para ustedes también, la familia. Muchísimas gracias. Al regreso...